Luis Ángel Aragón, buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, Mónica. Gracias por la invitación. Saludar a todos los televidentes de RPP, a los hermanos de la región del Cusco. Y bueno, ha sido pues una sorpresa la renuncia hasta ahora de 4 congresistas de la bancada de Perú Libre. No estaba previsto, creo que dentro del ambiente político, estas renuncias. Tampoco estaba previsto, yo le digo con toda sinceridad, que 16, 17 incluso congresistas de Perú Libre se abstengan, pero creo que ha sido esto positivo porque son congresistas que seguramente han reflexionado que la moción de censura a la presidenta del Congreso no tenía hechos objetivos, estaba en función a meras especulaciones, algunos comentarios de algunos diputados de España, izquierdistas. Al margen del tema ideológico, yo creo que una moción de censura, pues en caso de ser presentada, tiene que tener hechos objetivos, concretos, validados, ¿no? No se puede desnaturalizar el tema de la censura. Es por eso que obviamente existe un proyecto de reforma de reglamento del Congreso a efectos de que pueda pues modificarse el reglamento en función a que toda censura tenga que ser presentada ya no solo por un solo congresista, sino que exista un mínimo del 15% del número legal de parlamentarios, que equivale a 20 congresistas. Creo que es importante poner esos filtros. Ahí no se está violando el derecho de ningún parlamentario, pero se ordena pues el procedimiento, ¿no? Ahora, parece que fue fundamental, imaginamos, el testimonio que ha dado el representante de negocios de la Embajada de Perú en Madrid, que ha determinado, digamos, cómo fueron los hechos. Ahora, más allá de eso, ustedes tuvieron la oportunidad de conversar con la propia María del Carmen Alba en el sentido del sustento de su presentación en el Congreso español. Bueno, sí, hemos conversado como bancada con María del Carmen Alba, con la presidenta, y obviamente en ningún momento ella ha estado emitiendo expresiones u opiniones que tengan que ver con atentar el tema del equilibrio de poderes, de la separación de poderes en el Perú, del legislativo y el ejecutivo, o denigrar al presidente de la República, o fomentar una vacancia presidencial, ni mucho menos. Obviamente ha sido una conversación importante la que tuvimos, y en realidad lo que la presidenta del Congreso hizo en España fue un recuento, digamos, de los hechos políticos que se estaban suscitando en el Perú, en el país, pero de ahí a hablar que se estaba fomentando vacancias o comentarios en contra de la institucionalidad del país o denigrando la figura del presidente, dista mucho. O sea, obviamente ahí están los testimonios también del señor Ernesto Bustamante, el señor Wilson Soto, parlamentarios que han viajado, y también pues obviamente de otros diputados españoles que también han estado ahí, ¿no? Congresista Aragón, buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cuál es su opinión, ya en términos generales, sobre lo que podría pasar con la bancada de Perú Libre? Efectivamente ha habido 3 renuncias, pero podría llegar a 8 el número, según los estimados. Esto se va a confirmar en las próximas horas. Pero hablo básicamente desde el punto de vista del respaldo que tiene que tener un presidente de la República en cuanto a una bancada oficialista. Ya hemos visto lo que pasa con los casos de Martín Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski. No tenían el respaldo debido en el Congreso. ¿Cuál es su opinión y su análisis al respecto? Bueno, yo creo que podrían haber más renuncias. Definitivamente se nota que existe una división entre los congresistas de Perú Libre. Este fraccionamiento incluso se dio al momento de votar la cuestión de confianza, el voto de confianza en favor del gabinete, ¿no? Del gabinete de Mirta Vázquez. ¿Pero hay una división ideológica o cuál es la división que hay al interior de Perú Libre? Bueno, yo creo que más que un tema ideológico está en función a la representatividad en el Poder Ejecutivo, en los ministerios, en las direcciones ejecutivas, que es un tema normal que pasa en una organización política que gana pues las elecciones presidenciales. Me parece que por ahí va más el tema. Creyera que van a haber más renuncias y obviamente eso va a afectar pues al partido de gobierno. Lo ha dicho Carlos, efectivamente, con PPK, con Martín Vizcarra, el presidente de la República no tenía una bancada sólida en el Congreso y esto ha afectado mucho pues el tema de la gobernabilidad. Entonces, me parece que hay serias divisiones y van a haber más renuncias, probablemente hasta se forme una nueva bancada, ¿no? Señor Aragón, nos acaba de decir que es normal que un gobierno coloque a sus cuadros en los ministerios y las entidades públicas, si lo entendí bien. ¿A usted le parece que lo que está pasando ahora es la normalidad de esa práctica o estamos asistiendo a un fenómeno más acentuado
y a la colocación en entidades públicas de funcionarios que no cumplen con requisitos mínimos, lo cual naturalmente hace más negligente la gestión y abre las puertas a la corrupción con mayor facilidad. Bueno, todo gobierno tiene que poner a cuadros técnicos, a profesionales, a funcionarios que sean los más idóneos, los más competentes. Por supuesto que dentro de una organización política pueden haber cuadros importantes, por supuesto que sí, pero mi opinión personal es que también hay cuadros independientes, cuadros de otras organizaciones políticas que muy bien pueden ocupar las plazas de ministerios, viceministros, asesores técnicos. No necesariamente todos van a ser del mismo partido político. Obviamente ahí tiene que el presidente de la República... Ni siquiera es un tema de representatividad política. Aparentemente en las denominaciones, y digamos con esta reflexión podemos ir a escuchar a los anunciantes, tiene que ver con gente amiga, con círculos, digamos, vinculados al lugar de nacimiento o situaciones de otra naturaleza. Bueno, es que hemos visto que no todas las designaciones han sido las más competentes. Han habido funcionarios, ministros, viceministros muy cuestionados y por temas de integridad en cuanto a la moralidad y antecedentes personales, laborales, que no tenían los requisitos o las condiciones mínimas. Esto afecta mucho, yo creo. Entonces, en toda organización política hay cuadros importantes, pero si no los tiene, pues tiene que también poner cuadros independientes o de otros partidos políticos. Eso es parte de la concertación que exista pues en el gobierno, ¿no? Bueno, permítanos ir ahora sí, como ha anunciado Mónica Delta, a escuchar a los anunciantes de RPP. Retomamos nuestra conversación con el congresista Luis Ángel Aragón, al que le preguntaremos otros detalles relativos a la sesión del Pleno que tuvo lugar ayer y que se prolonga el día de hoy. Entonces, del ministro del Interior. Continuamos nuestra conversación con el congresista Luis Ángel Aragón de la bancada de Acción Popular. Él representa a la región Cusco. Congresista Aragón, quería preguntarle sobre lo ocurrido, la denuncia que se conoció hace un par de días sobre una presunta participación de una congresista, Lucinda Vázquez, y también la hija del ministro de Educación en el tema de la filtración de los exámenes de nombramiento docente e inclusive su posterior venta. ¿Cuál es su comentario y sobre todo si es que la bancada de Acción Popular, no sé si se ha conversado del tema en estas últimas horas, va a apoyar la moción de censura que se está preparando contra el ministro Gallardo? Inicialmente lo hizo Renovación Popular, pero se habla ya hasta inclusive de 3 iniciativas. ¿Cuál es su posición, congresista? Bueno, son hechos muy delicados. Definitivamente acá tiene que haber sanción y mano dura en caso se compruebe la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa del ministro de Educación, de la congresista Lucinda Vázquez. Si existen evidencias claras, los medios probatorios suficientes, los indicios razonables, efectos de que tenga que pasar pues la congresista Vázquez a la Comisión de Ética, tendrá que actuar a la Comisión de Ética, en primer lugar, ¿no? Creo que está facultada la comisión para, de oficio inclusive, realizar investigaciones preliminares. Ahí la congresista Vázquez tendrá que hacer los descargos respectivos, tendrá que presentar seguramente los medios probatorios de ser el caso, y la Comisión de Ética tendrá que tomar una decisión. Y respecto digamos, del ministro de Educación y de la congresista Vázquez también, y entiendo que ya están siendo citados por el Ministerio Público, por la Fiscalía. Ustedes hacen un trabajo de control político, ¿no? En términos amplios, es decir, el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio Público, se aboca a la investigación y a reforzar justamente lo que ha aparecido como un testimonio de un colaborador eficaz. Curiosamente, además, la propia congresista conoce quién es el colaborador eficaz, cosa que es cuestionable, ¿no? Porque evidentemente lo pone en una situación de desventaja a quien está aparentemente haciendo la delación. Pero en términos políticos... En términos políticos... ¿El ministro debe quedarse o irse, el ministro de Educación? El ministro ya no puede permanecer en el cargo, por supuesto, y la moción de censura que ha sido presentada la semana anterior, y es un tema de todavía no se presenta la prueba de examen todavía bueno, tiene que ser presentada, recolectando las firmas, tiene que ser presentada ya, entiendo que ya tienen el número mínimo de firmas por el tema de la falsificación de la prueba y la filtración de la prueba docente. A eso tienen que acumularse estos hechos, que son hechos nuevos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que aquí, si existen, digamos, indicios suficientes, el mecanismo de control político que tiene que hacer el Congreso de la República justamente es, primero, la interpelación, que ya se llevó a cabo,
la presentación de la moción de censura, obviamente, y luego la votación oportunamente. Entonces, ese es el mecanismo de control político. Y esto no significa incomodar al gobierno. De ninguna manera. ¿Sí el gobierno tiene... el gobierno de parte de usted? Yo creo que han tenido varias reuniones con el presidente. Yo creo que sí. A veces el gobierno del presidente de la República obviamente cree que el Congreso está obstaculizando su labor, pero no es que está obstaculizando, sino que el mismo presidente de la República y los ministros de Estado tienen que hacer las cosas bien, ¿no? Aquellos ministros que están trabajando, el Congreso de la República tiene que apoyar su labor, pero aquellos ministros que están con escándalos con sus familiares, por ahí, con temas de corrupción, de ser el caso, obviamente ya no pueden permanecer en el cargo y tienen que ser cambiados y tienen que salir y tienen que ser censurados. Ahí no va a temblar la mano en ningún momento a la bancada de Acción Popular. Una precisión, congresista, ¿su bancada va entonces a respaldar esta moción de censura? Bueno, yo soy democrático, tenemos que debatir esto en la interna dentro de la bancada, pero mi posición personal como parlamentario es que tendríamos que apoyar esta moción de censura porque ya son hechos insostenibles. O sea, que la hija de un ministro esté vinculada en temas gravísimos de corrupción con una parlamentaria, temas de dinero. Obviamente ya no hay una capacidad idoneidad moral para permanecer en el cargo, ¿no? Entonces, hay temas que se tienen que cortar de raíz. No podemos permitir, digamos, temas de corrupción, ni mucho menos en el Estado, ¿no? Señor Aragón, usted nos había dicho a propósito del Congreso y del Pleno de ayer que más que discrepancias ideológicas lo que hay es luchas por el poder. Y en efecto hemos visto escenas curiosas, el abrazo por una parte, pero grandes momentos de hostilidad por otras. Y yo quisiera que nos explique cuál es el papel que en estas luchas por el poder juega la bancada de Juntos por el Perú. Bueno, es evidente que la bancada de Juntos por el Perú tiene, a priori, yo creo, un cogobierno con el señor Pedro Castillo, ¿no? Existen ministerios que están presididos por gente de Juntos por el Perú, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, con un parlamentario, ¿no es cierto?, que es incluso presidente del partido, el señor Roberto Sánchez. Existe también la ministra de Trabajo. Entonces, existe un cogobierno, es importante. Ahí está la bancada de Juntos por el Perú apoyando, digamos, al presidente Pedro Castillo y al gobierno en todas las iniciativas dentro del Congreso. Y esto, pienso yo, que origina pues algunas diferencias con congresistas que son los fundadores de Perú Libre, y obviamente existen ahí luchas de poder sobre la representatividad del gobierno en cargos públicos de confianza, ministerios, a viceministerios. Juntos por el Perú le dice, tú tienes los puestos que yo debería tener por derecho. Pienso yo que por ahí va el tema. Pienso yo que por ahí va el tema. Más que algunas discrepancias ideológicas, yo creo que está en función a la representatividad de cuotas de poder dentro del gobierno, ¿no? Entonces, me parece que por ahí va el tema. De acuerdo. Por otra parte, un tema que ha sido definitorio durante los últimos meses, pero sobre el cual hay silencio en algunos periodos, es el de la Asamblea Constituyente. Ustedes en el Congreso ayer han aprobado una ley que es redundante en realidad, porque eso existía ya en nuestra Constitución, y hay algunos constitucionalistas que lo critican por eso, que obliga a que toda reforma constitucional pase necesariamente por el Congreso antes de ir eventualmente a un referendo. Explíquenos en qué está la posibilidad de que el gobierno o algunas de sus corrientes insisten en esta idea de Asamblea Constituyente. Bueno, en realidad se ha modificado el artículo 40 y el artículo 44 de la ley 26.300, que es la ley de los derechos de participación y control ciudadano. Esto implica que, como dice la Constitución Política del Estado en el artículo 32, en el último párrafo, no pueden ser sometidos a referéndum los tratados internacionales en vigor, la disminución de los derechos fundamentales de la persona, las normas de naturaleza tributaria y presupuestal. Eso está claro. Pero el referéndum es posible, por supuesto, y lo dice el artículo 32 de la Constitución, inciso primero, cuando se trata de una reforma total o parcial de la Constitución del Estado. Muy bien. Pero esa reforma total o parcial, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 206, tiene que pasar pues por el Congreso de la República, definitivamente. Es lo que señalaban, digamos, los representantes que de Perú Libre. Bueno, los representantes de Perú Libre manifiestan que el referéndum puede ir de manera sola, independiente. Paralela. Claro. O directa. Directa, digamos, recogiendo las firmas y se convoca y sin pasar por el Congreso de la República. Ahora, tiene que pasar por el Congreso. El diario de la República hoy día en su titular dice que el Congreso está expropiando el derecho ciudadano del referéndum. Bueno, yo discrepo con esa opinión porque la Constitución Política en el artículo 206 es clara y nos dice, obviamente,
toda reforma constitucional en 2 legislaturas ordinarias sucesivas, y en cada una de ellas más de 2/3 de votos a favor. Y la otra forma de reformar la Constitución en una sola legislatura con mayoría absoluta y ratificada mediante referéndum. Entonces, el referéndum obviamente tiene que pasar, ¿no?, por el Congreso de la República. Eso está en la Constitución del Estado. Lo que ha hecho este proyecto de ley no es sino precisar los alcances de los artículos 40 y 44 de la ley 26.300. ¿No le parece que es algo redundante? O sea, eso si ya está establecido en la Constitución. Bueno, creo que no es redundante porque dada la coyuntura actual, como está habiendo un proceso de recolección de firmas, todo hacía pensar que se iba este proceso. Nadie está recortando el derecho a la recolección de firmas de los ciudadanos. Absolutamente, nadie está limitando. Los ciudadanos pueden seguir firmando, pero tiene que pasar esto al Congreso de la República para su votación respectiva. Pero se ha aprobado lo que ya estaba. Se ha precisado de mejor manera lo que está en el artículo 40 y 44, se ha, digamos, contextualizado, detallado lo que está en el 40 y 44. Lo que nos está diciendo es que se ha cerrado la puerta a la interpretación. Bueno, sí, porque está ahí en la Constitución del Estado. Pero esto puede pasar al Tribunal Constitucional. Bueno, obviamente pueden presentar alguna acción, ¿no?, y el Tribunal Constitucional determinará. Bueno, muchas gracias por su presencia y por sus explicaciones. Confirmamos que usted ha estudiado en efecto Derecho Constitucional, tal y como lo ha puesto en evidencia con sus respuestas. Muchas gracias, congresista Aragón. Recuerdo también que usted es miembro de la bancada de Acción Popular, representante por el Cusco. Vamos a ir a los titulares de la media hora y retomamos amplias noticias. Gracias a usted, congresista Aragón.